Muy bien, espero que todo esté bien del otro lado. Aquí estamos de regreso nuevamente con un episodio más de los acostumbrados que se colocan aquí. Los miércoles es la meta de que aparezca un episodio nuevo del podcast de Mike. Y gracias por suscribirse. Esperemos que se sigan suscribiendo y que siga aprovechando también cualquier oportunidad que tenga de compartir esto. Creo que es beneficioso, estoy seguro, porque no estamos diciendo cosas aquí que son perjudiciales de ninguna manera, todo lo contrario. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las metáforas. Nada, esperemos que esté bien, ¿no? Todo bien, todo correcto, todo superándose, todo haciéndole frente a los problemas, todos tranquilos, todos tranquilos, todos tranquilos, todos nerviosos, pero con ganas de seguir adelante. Dicho esto, entonces vamos a hablar de las metáforas, creo que ya les mencioné eso, y hay un par de metáforas y una que revela cierta concepción que tiene que ver con Hegel. Las otras dos son una es... Ya va, estoy aquí pensando. Sí, claro, la de la jaula de hierro. Disculpen que me quedé pegado allí, pero estaba pensando en la otra que es de Wittgenstein, claro, que tiene, al menos yo le encontré una relación. Ya vamos a ver de qué les estoy hablando. Ya estoy anticipándome mucho, pero de lo que me voy a concentrar a hablar en adelante justamente tiene que ver con darle coherencia, explicación, cohesión y bueno, vamos a ver si tiene sentido a la final, ¿no? Y la otra de Wittgenstein, ya les decía, que es sobre cómo indicarle a una... tengo que decir aquí exactamente. Tengo unas notas aquí. Sí, tengo unas notas. Y las voy a usar, para eso las tengo. Sí, cómo indicarle a una mosca por dónde salir en el caso de que esta mosca, por supuesto, esté encerrada en una botella, en un frasco, en un recipiente. Y claro, tiene que ver con la jaula de hierro de... Ya les dije lo de la jaula de hierro, lo que no les dije de quién era. Esta otra metáfora. Así empezamos, señores. Un poco raro. Ajá. Marshall Berman. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Esta es de... Dice algo un poco parecido. Hegel. Pero relacionado con esta otra fraseología. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Yo creo que hablé de eso alguna vez aquí. Y bueno, la otra que es de la jaula de hierro, es una frase de Max Weber, o sí, así se pronuncia, Max Weber. Entonces vamos a hablar de esto un poquito sobre la relación que esto tiene además con el lenguaje, con nuestras vidas en general. Empezando con que, hablando de una jaula y una botella, y lo que nos hace pensar es que hay límites, hay un confinamiento. Dentro de ciertos límites ocurren ciertas cosas. Y justamente esto tiene que ver con el lenguaje, pero también con las normas, las reglas, las pautas que van en este código de lenguaje también, pero que son con un noble objetivo al principio, creo yo, de ordenar las cosas, ¿no? Como también expresó las categorizaciones distintas que hay. Yo hablé aquí de categorizaciones en alguna oportunidad, pero bueno, claro, estamos pensando en el imperativo categórico kantiano, en todas estas formas de ordenar el mundo. De alguna forma se refiere a un orden sistemático, una regla, una cierta norma, una norma de conducta, algo que nos rija, que nos haga tener
al menos la sensación de control. Y todo esto justamente va en función de la metáfora de una botella, una cuestión que está enclausurada, algo que de alguna manera nace del tronco torcido de la humanidad, ¿sí? Y del tronco torcido de la humanidad no puede salir algo recto. Dicho esto como metáfora también de Kant, Immanuel Kant. Entonces, claro, como sale de allí, no es perfecto, es perfectible, por supuesto, puede mejorar. En ese sentido, puede mejorar. Y si nosotros perdemos de vista de que es el caso y de que no es fijo, rígido, que no es un trabajo acabado, terminado al 100%, está lejos de eso, pero que es una norma de conducta que se puede decir provisional. Entonces, si nosotros perdemos de vista que es un juego de lenguaje, como decía en su momento y a su modo también Nietzsche, ¿no? Es un ejército móvil de metáforas, de metominias, que se van ordenando y que con el tiempo empiezan a erigirse como una ley, como una regla, adoptando una posición no que se pueda mover como si un ejército que estratégicamente tiene que moverse por consideración o por estrategia de alcanzar un objetivo, pero que no es un... Estoy escuchando por ahí unos ruidos, disculpen, que hay mucho ruido por aquí. Bueno, que no es inmutable, que se puede mover, es móvil, es mutable. Si nosotros no estamos al tanto de eso, o por lo menos no somos conscientes, eso que es inconsciente, porque se nos ha dado por hace tanto tiempo que sencillamente es una construcción social de la que sencillamente, una vez más, tenemos que aprendernos y ya. Es algo que no obedece a concepciones ni siquiera que yo mismo haya de alguna forma mínima siquiera contribuido a que se ejecutara, sino es una corriente, es un entramado histórico que yo simplemente tengo que aprender. Eso es el lenguaje, básicamente, ¿no? Expresado así, es un corsé, es algo que termina siendo algo caracterizado, algo fosilizado, algo que termina siendo útil, pero si no te lo ves venir, si no te lo planteas de manera consciente, terminarías pensando de que es todo lo que hay. Ya les voy a decir por qué. Entonces la frase de la metáfora de la mosca de la botella cobra un papel fundamental. Y no me voy a extender mucho porque quiero que esto sea no tan largo, unos 20, 30 minutos. Vamos a ver si puedo desarrollar esta idea. La metáfora de la mosca de la botella es de Wittgenstein, como ya les mencioné, y es precisamente lo que él quisiera que fuera el caso del propósito de la filosofía. En caso de que tenga que hablar, porque es necesario usar el lenguaje, este debería ser para mostrar a la mosca la salida de la botella. Esa metáfora lo que va a venir a representar es como los seres humanos, al igual que una mosca, comparación bien grotesca, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué. Al igual que una mosca, los seres humanos pueden quedar atrapados en sus propios límites lingüísticos y conceptuales, los límites del lenguaje. Al decir en su obra tardía, Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, esto lo que está implicado allí es que no se puede expresar con palabras. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras, que quedan fuera de nuestro entendimiento y experiencia. Aún teniendo una experiencia vivida, es tan trascendental que no se puede explicar. Trasciende porque supera, esto es justamente lo que significa esta palabra, dicho de manera sencilla, ¿no? A nuestra
inmanencia, que sería lo contrario a trascendencia, ¿no? Entonces, lo que nos viene a decir esto, y lo que viene a significar, es que cual mosca, si yo quiero mostrar la salida, tendría que asegurarme de que sea lo más simple posible, o al menos que conduzca en medio de este laberinto, esta red que es el lenguaje, no es un puente que conduzca de un punto A a un punto B, no es tan sencillo, ¿no? Sino más bien es una red tan intrincada y tan variada porque hay diferentes rutas. Entonces, claro, la mejor ruta posible sería, pensando en la heurística, en la teoría de grafos, sería la más económica, la que nos ahorre menos en cuanto a que sea menos complicada. Claro, conducir a una ruta así implica que mediante ensayo y error ya termines, y esto justamente va a tener mucho que ver con momentos donde la interpretación va a variar. Aquello de la indeterminación de la interpretación de Cain nos dice mucho, no solamente de lenguaje en lenguaje, sino del modo del habla. Entonces es un modo de vida en la lengua, al fin y al cabo, sino entendiéndolo así como modo de vida, va a cambiar, va a variar de persona en persona. No es fijo ni siquiera para una persona, una concepción que es inmutable y ya, sino que puede y necesariamente todo fluye en la medida que cambia. Entonces, sin tener que ver eso con una limitación cognitiva, más bien es justamente obedeciendo a los límites del lenguaje, que son no para lamentarnos, sino son para comprender. Comprender significa silencio, callarse. Entonces, no se puede pensar de que estos límites que tiene la mosca en su botella enclausurada son los que revelarían del todo lo que se puede conocer. En un mundo cognoscible estaríamos en el fenómeno, y el noúmeno, que es aquello, pensando otra vez en estas conceptualizaciones que son de Immanuel Kant, trascienden, no tienen lengua posible para manifestar de qué se trata. Entonces estaríamos pensando en Lacan, Jacques Lacan, sus registros, que es el imaginario, el registro simbólico y el registro de lo real. Entonces, en estos primeros dos, imaginario y simbólico, es donde transcurre y puede interpretarse de alguna forma porque tiene lenguaje. Ahí es donde ocurre el lenguaje, o tiene su ocurrencia, se puede develar mediante un lenguaje, pero lo real trasciende, no tiene lenguaje posible. ¿Cómo te explico yo esta experiencia? ¿Cómo explicar una experiencia dolorosa, una emoción vívida? El famoso Gabadai, creo que es así, en que piensa esta tribu en un conejo o en la comida. Esto lo pongo allí porque tiene que ver con Cain, ¿no? Sobre palabra y objeto, en su famoso libro, él explica eso, ¿no? Sobre la indeterminación de la traducción. Dicho esto, y para no enredarlo más, ahora vamos a ir a la otra palabra. Y ya vamos a ver en resumen qué significa. La otra palabra, o metáforas, ¿no? Metáforas, de eso que estamos hablando, tiene que ver con la metáfora de la jaula de hierro. La mosca de la botella de Wittgenstein, la mencionada ya, es una frase que también tiene que ver, ya voy a ver cómo lo explico y la relación que yo le intento ver aquí y con suerte explicar lo mejor posible, es la de todos los sólidos se desvanecen en el aire. Estas ideas, estas tres,
reflejan tanto la metáfora de la jaula de hierro como el, la mosca en la botella y esta frase de que todos los sólidos se desvanecen en el aire de Marshall Bergman, la última que mencioné, y ahora esta de Max Weber, de que hay una jaula de hierro, tienen mucho que ver con la limitación, la transitoriedad, lo transitorio, la transitoriedad, así que se pronuncia eso. Lo transitorio, al fin y al cabo, es lo que quiero decir, que puede llegar a ser una experiencia. No es fija, es transitoria, móvil, no es inmutable. De modo que la jaula de hierro va a simbolizar una estructura fija que tiene que ver con los protocolos, normas de convivencia, y es verdad que es para sistematizar todo, pero al final, si no se pone uno a pensar de que es transitoria, termina siendo un corsé en la medida de que va a ser una burocracia tal que empieza a ser rígida, las normas sociales. Y mientras la mosca en la botella, pensando en la mosca en la botella otra vez, representa los límites del lenguaje, la frase de Bergman sobre la jaula de hierro, de Bergman más bien es de que todos los sólidos se desvanecen en el aire, van a sugerir la certeza y las estructuras, todas estas, como jaula o botella, llámese como la expresó Wittgenstein o como la expresó Max Weber. Entonces, todas estas que son límites restringidos, por eso es que son límites, no, porque hay restricciones, normas de por medio, son efímeras porque de alguna manera terminan siendo una ilusión porque son artificiales. De modo que estas estructuras sociales, culturales, son y deberían ser constantemente transformadas. ¿Por qué? Porque esta idea está muy ligada a que las limitaciones impuestas, y todo en código lingüístico, incluidas las instituciones, son experiencias humanas que no necesariamente van a sostenerse en el tiempo. Están atadas a las costumbres, pero no necesariamente a lo real puro. Aunque aquí es donde justamente empezamos a hablar de la frase de Hegel, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Lo que va a sugerir es que la profunda conexión entre la realidad, y una cosa es realidad y otra cosa es real, pero la realidad está atada, queremos pensar de que es el caso, a la razón, a cómo yo lo entiendo, cómo yo lo infiero. De modo que si pensamos en que todos los seres humanos tenemos algo en común, y al menos yo quiero expresar aquí esta frase de la que empíricamente podemos comprobar que, frase de Donald Davidson, de que hay una racionalidad compartida posible, más allá de que hay diferencias notables por aquello de la otredad irreductible, inconmensurable, el radicalmente otro, pero sí que tenemos cosas en común los seres humanos. ¿Una racionalidad compartida es posible acaso? Por algo no nos estamos constantemente, bueno, algunos dirían que sí, ¿no? Desplazando una tesis, antítesis y síntesis en una dialéctica constante hegeliana, esta triada de lo en sí, lo para sí, y que termina sintetizándose en el sí para sí. Bueno, es una lucha constante. De modo que esto tiene que ver con la fenomenología del espíritu hegeliano. Esto es lo último que dije, ¿no? Este va a desarrollar un sistema, y por eso es que, pensando en ese sistema, todo lo real, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Este sistema filosófico hegeliano, esta dialéctica ya mencionada,
lo que tiene que ver es con la evolución, llámese cambio constante, del pensamiento que se va a dar en la historia. Es decir, con el tiempo, pasado, presente y futuro, hay una siempre un devenir, en tanto no es fijo, pero sí mientras exista es lo más racional posible. Ahora que sea perdurable, todo es cuestión de que empiece a de alguna forma cuestionarse eso que se pensaba sólido. Entonces empieza a desvanecerse en el aire, dicho por Berman, ¿no? Así que la dialéctica hegeliana, como podemos intuir, utiliza este método para entender el desarrollo de las ideas humanas en función de la historia, el tiempo, un espacio, un tiempo, y que lo más probable es que, aunque transcurre, hay una idea por ahí que me parece muy interesante, que hay que explicar mejor, proceso y realidad. No me acuerdo del personaje, le voy a dejar a lo mejor el libro por aquí. Pero bueno, él, sí me acuerdo de la idea, habla sobre una gota que va cayendo, de modo que va dado en un paquete, no es fluido como Heráclito, todo fluye, sino más bien son gotas, entonces son paquetes discretos y que tarda, ¡pum! Y después cae otra gota y otra gota y otra gota. Y según esta explicación de proceso y realidad, este personaje, que no me acuerdo el nombre, pero les voy a dejar por aquí el libro, yo creo que he hablado de él de alguna forma citándolo, pero no le he dedicado un tema, ya le vamos a dedicar un tema en el futuro inmediato. Hay que estar pendiente de que se dé, porque a veces se me olvidan los temas que dejo por allí como cabos sueltos. Pero bueno, esta metáfora de la gota, que es otra metáfora, una vez más, es que el lenguaje es un ejército móvil de metáfora, dicho por Nietzsche. Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, estas gotas terminan dándose, terminan, sí, teniendo relación una con otra, no están desligadas completamente, pero el pasado, presente y futuro, el pasado va a depender mucho de lo que su pasado anterior fue. Es decir, de que el presente será el pasado del futuro y el futuro quedará también en el pasado, de modo que están atados. Es una gota que va fluyendo y es verdad que al final cae, ¡pum!, como que si fuera sólido, destacándose que quedó en el pasado. Por eso es sólido, porque ya es algo que se puede hablar desde el punto de vista sólido, una vez más, porque ya se puede expresar como hechos que ocurrieron. De modo que yo puedo incluso hablar de ellos y hasta hacer referencia o remitir a lo que es un hecho histórico, quizás también arraigado en una conciencia histórica. O sea que todos están de acuerdo que eso ocurrió tal como yo lo estoy diciendo, porque hay evidencias. Y de alguna manera no es por mi memoria de cómo yo lo viví, sino que hay un consenso de cómo sucedió. Porque está registrado en diferentes memorias y además se tiene constancia no solamente por transmisión oral, sino también con algunos documentos, si son escritos o si se pueden ver huellas de lo que sucedió. Estas quedan registradas en el pasado. Eso es justamente lo que nos va a decir este personaje del que les estoy hablando, que no recuerdo su nombre, pero que sí recuerdo de su libro, ¿no? Su libro es sí, Proceso y Realidad. Proceso y Realidad. Mira, aquí estoy tratando de buscarlo porque no quiero quedar con eso, pero no voy a perder tiempo. Dicho esto, el caso está en que esta metáfora de la gota nos da a entender de que es algo que va no tan desligado de lo pasado, de los sucesos, que al final esta tesis, antítesis, síntesis,
tiene una mezcla. Si no ocurrió aquello, menos o difícilmente, por no decir menos o nunca, va a ocurrir un evento como este. Es una serie de eventos que se van sucediendo y que tendría que haber ocurrido aquello otro si no hubiese desatado esta nueva forma de ver, ¿no? Porque es fácil criticar, ¿no?, lo que ocurrió en el pasado, pero sin tener en cuenta de que gracias a eso es que entendemos las cosas de ahora. Eso justamente es lo que quería decir. De modo que Hegel, al decir todo lo real, todo lo racional es real, o sea, porque es lo que estás viviendo, y todo lo real es racional, de modo que tiene una especie de razón de ser, va a tener que ver con el orden lógico, va a tener que ver con la afirmación de la realidad, que si bien es caótica, se puede estructurar de manera que puede ser entendida a través de la razón. Es verdad que yo no lo puedo quizás compartir, pero sí que lo puedo entender. No me puedo hacer el loco con eso de que lo puedo entender, si lo examino suficientemente, claro, de manera más exhaustiva, lo mejor posible. Para eso, por supuesto, requiero tiempo, requiero reflexión. No es a priori, sino a posteriori. Una vez que ocurre el hecho, ya yo lo puedo predecir, no, porque es que está como una verdad de hecho y no una verdad de razón, Leini, porque hay que referirse a eso, ¿no? Una verdad de hecho es cuando el sujeto contiene al predicado, y una verdad de razón, bueno, una verdad de razón es cuando el sujeto contiene el predicado, sí, esa es una verdad de razón. Y una verdad de hecho es lo contrario, ¿no? El sujeto todavía, voy a depender de cómo hablar de algo que todavía no ha ocurrido. Ese es el punto, ¿no? Y no sé si esto lo invertí, pero lo voy a poner por aquí. Lo que es verdad de hecho, verdad de razón. Quizás un pequeño script sobre eso. Yo he explicado esto en otro lugar, pero bueno, lo que al fin y al cabo es lo que, para no oscurecer la idea, se revela mediante esto de la racionalidad. Es que se puede entender. Si no lo puedes entender, es porque no lo has analizado suficientemente, ¿sí? O porque no ha sucedido. Puedo yo intuir, puedo yo tener ciertas inferencias, como Peirce, ¿no?, cuando habla del signo lingüístico en una triada también, y de alguna manera yo puedo, si no me apresuro a juzgar, porque esto es peligroso, por aquello de la valla de Chatterton, yo no voy a, bueno, sí lo puedo hacer, no, lo que quiero decir es que no debería, porque es peligroso, sin entender algo, sin comprenderlo, sin tomarme el tiempo siquiera, entonces condenarlo, porque esto puede ser peligroso, muy, muy peligroso. Esto ha ocurrido ya en el pasado, yo por ahí tengo un vídeo que habla de eso. De modo que hay que tomarse su tiempo, hay que reflexionar, hay que tratar de comprender. Y justamente esto tiene que ver con la posibilidad de que ya haya sido un hecho ocurrido en el pasado, en tanto el sujeto tiene contenido del predicado, allí en eso de que es una verdad de razón. Así se puede entender de que va a ocurrir la cosa de cierta manera, porque hay una sensación de que esto ya lo he vivido, y si lo explico mediante un hecho histórico, una sucesión de eventos que ya han ocurrido repetidas veces de cierta manera, entonces yo pudiera tender a decir, bueno, ya, esto, siendo que este personaje ha actuado así de manera tan repetitiva y probablemente va a ser consecuente, entonces probablemente ya indica que hay un margen de error, yo puedo equivocarme, quizás actúe de manera distinta completamente, pero al menos yo puedo tener cierta confianza, cierto grado de certeza. Y esto justamente tiene que ver con David Hume también, y cuando él explicó lo empírico es algo así como, más allá de lo racional,
una forma muy destacada del entendimiento humano, porque percibes esto tantas veces que al final esta costumbre te invita a pensar de que va a seguir siendo el caso, va a seguir siendo así, como los, ¿cómo se llama esto en matemáticas? Son sucesiones. Y bueno, nada. Las conexiones entre la razón y la existencia implican que la razón no solo es una herramienta para entender el mundo, sino también es una parte integral de la misma realidad. Esto tiene que ver con la frase de que todo lo real es racional, todo lo racional es real, o al revés, de Hegel. Entonces, esto desafía la visión de que va a estar considerando la razón como algo separado o externo de la existencia. La naturaleza del conocimiento también está implicada aquí, porque el conocimiento humano puede alcanzar verdades universales, lo que refuerza la idea de que la filosofía y la ciencia son esencialmente para explorar y comprender la naturaleza de la realidad, pero que están sujetos a error. Dicho esto, puede cambiar. El sentido no está en las reglas, sino en el uso. Esto es una frase de Einstein. Porque comprender cómo se usa es una expectativa que tenemos de que va a ocurrir de cierta manera. Eso por la sucesión de que ya yo tengo una idea y me labro una vía de comprensión también mediante la inferencia. Y bueno, ya yo pudiera decir de que estos son como unos modos de encuentro, de entendimiento, modos de vida. Y si yo lo entiendo, de cómo lo entiende el otro, cómo lo vive, de alguna manera usando la empatía, y claro que es posible, no sé si nombré aquí, claro, comprender es posible, en la medida de que hay una racionalidad compartida, uno como nosotros los seres humanos, Richard Rorty, Ironía, Contingencia y Solidaridad, buen libro. Y Isaiah Berlin, me estoy acordando aquí de que él es el que tiene esta frase muy interesante en cuanto a que, ok, no puedes comprender difícilmente, que no lo compartas muy bien, pero comprender siempre es posible. De modo que hay una especie de punto en común o convergencia, como diría una vez más Peirce. De modo que el ser humano es contingente por naturaleza, no es algo fijo, riguroso. La contingencia es que puede ser de una forma u otra, y eso va a depender de cómo se viva. Y no es que se vive una sola vez y ya, sino que hay una repetición de eventos que no necesariamente tendría que ser idéntico. Es bien difícil que sea completamente idéntico. Quizás semejante. En eso pudiéramos estar de acuerdo, pero idéntico. Es bien complicado que sea el caso. ¿Sí? Entonces esto de la metáfora de la jaula de hierro, que lo voy a definir más adelante, el por qué Max Weber hablaba de esto y que tiene que ver con la burocracia. Esto de que las normas que hemos puesto son tantas que terminan siendo un problema y un encierro que los hemos colocado en función del lenguaje, es como una botella. Y estos entramados filosóficos que van en códigos lingüísticos tan confusos, oscuros a veces, terminan más bien confundiendo, terminan empeorando. Y la filosofía, según Wittgenstein, una vez más, no debería hacer eso, más bien debería invitar a la comprensión. Es decir, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso quiere decir que es mejor invitar a la mosca a salir de la botella y no enredarle más las cosas en este entramado. Señalarle el camino, la salida. Y esto tiene que ver justamente con el hecho de que
la filosofía debería, y estoy leyendo eso que ya lo vi hace ratico, mostrar la salida, mostrar la ruta de salida. Debería ser una herramienta práctica y no una confusión oscura, y darnos una sensación de más bien hundimiento, de no comprender, no puedo hacerlo jamás en la vida. Más bien debería ser una herramienta práctica, según Wittgenstein, que nos ayude a clasificar, no tanto para poner una especie de corsé o fosilizar, sino más bien para clarificar nuestros pensamientos y encontrar soluciones a los problemas concretos de la vida. Y no una especie de, mediante el lenguaje, hacer todo más difícil, más complicado, solamente para sonar inteligente. Dicho esto, me voy. Chao, chao.